La mañana en Sevilla estaba serena. El cielo se mostraba de un azul cristalino y la acera frente a la cafetería local estaba llena de clientes disfrutando de sus bebidas matutinas. Entre ellos, sentado tranquilamente en una mesa al aire libre, se encontraba Andrés Ruiz, un hombre ciego que visitaba el establecimiento todos los días. A su lado, siempre vigilante, estaba Atlas, su leal pastor alemán entrenado para proteger, un antiguo miembro de una unidad canina que había servido con honor en misiones difíciles. Mientras Andrés degustaba su café, el murmullo de la ciudad y el aroma del pan recién horneado componían una escena de tranquilidad. Una escena que pronto se vería alterada por una perturbadora irrupción. A lo lejos, el rugido de motores se hizo notar, rompiendo la calma habitual de la calle. 3 motociclistas se aproximaban con actitud desafiante, conduciendo sus máquinas relucientes por la avenida empedrada. El líder del grupo era Ricardo Molina, un hombre de porte imponente, vestido con una chaqueta de cuero adornada con parches que contaban historias de innumerables rutas y desafíos. Sus compañeros, Víctor y Samuel, lo seguían de cerca, sus risas estridentes y comentarios burlones resonando en el ambiente. Al detenerse frente a la cafetería, los motores se apagaron y el silencio se impuso por un breve instante, como si la ciudad contuviera el aliento ante lo que estaba a punto de suceder. Ricardo fue el primero en fijar su mirada en Atlas. Con una sonrisa ladeada, se inclinó hacia sus compañeros y dijo en voz alta: «Vaya, qué perro tan imponente tienes ahí. ¿Acaso crees que pueda defenderte de algo?». Su tono, que pretendía ser burlón, escondía una intención de provocar. Andrés, ajeno a las verdaderas intenciones de los motociclistas, sonrió amablemente y respondió con voz serena: «Atlas es mi compañero, mi guardián. Él sabe cuándo protegerme». Sin embargo, en el rostro del perro se reflejaba una alerta intensa. Sus orejas se erguían y sus ojos, aun sin ver, parecían penetrar en la esencia del desafío. La tensión comenzó a palpitar en el ambiente. Los clientes de la cafetería intercambiaban miradas inquietas. Algunos discretamente sacaban sus teléfonos para grabar lo que parecía ser el preludio de un conflicto inminente. Ricardo, sintiéndose el centro de atención, se acercó a la mesa de Andrés. Con pasos firmes, se inclinó sobre la mesa y, en un gesto que pretendía ser una broma, rozó la silla con su pie, haciendo que ésta se tambaleara peligrosamente. Atlas reaccionó al instante. Sus músculos se tensaron, su hocico mostró una leve mueca de advertencia y su postura se volvió defensiva. Andrés, que había percibido el cambio en el ambiente, se inclinó hacia Atlas, intentando reconfortarlo. «Tranquilo, amigo. No les hagas caso». Su voz traicionaba una mezcla de preocupación y determinación. Ricardo replicó con una risa forzada, pero sus ojos brillaban con una mezcla de arrogancia y desafío. «¿No les hago caso? ¿O es que tu perro es tan sensible que se pone a ladrar por cualquier cosa?», dijo mientras sus compañeros reían de manera desmedida. El murmullo en la cafetería crecía a cada segundo. Los presentes, divididos entre la fascinación y la inquietud, se aferraban a cada palabra y cada gesto. Víctor, el más impulsivo del trío, se acercó a la mesa con paso temerario, y sin previo aviso, empujó una silla que estaba junto a Andrés, haciendo que ésta cayera al suelo con un estrépito metálico. La acción fue como la gota que rebalsó la calma. Atlas se levantó de un salto, dejando escapar un gruñido profundo que hizo eco en la calle. Su mirada fija en Víctor dejaba claro que no toleraría más provocaciones. En medio de aquel ambiente cargado de tensión, Andrés trató de calmar los ánimos y dijo con voz pausada: «Creo que lo mejor es que mantengamos la calma, amigos». Pero Ricardo, con la arrogancia típica de quien se siente invulnerable, replicó: «¿Mantener la calma? Es solo un perro. Además, ¿qué puede hacer un animal contra nosotros?». La risa del líder se tornó en un eco siniestro que se extendía por la acera, mientras sus compañeros asentían y aplaudían su comentario. Atlas, el guardián silencioso, se situó entre Ricardo y su dueño, adoptando una postura protectora que parecía anunciar una inminente confrontación. Sus músculos, esculpidos por años de entrenamiento, se contrajeron como si cada fibra de su ser se preparase para la batalla. El aire se volvió espeso, y el único sonido que se oía era el latido acelerado del corazón de Andrés, que,
a pesar de no poder ver, sentía con intensidad el peligro que se cernía sobre él. La situación se intensificó cuando Ricardo, en un último intento de demostrar su poder, se inclinó hacia Andrés y dijo con tono desafiante: ¿Acaso no tienes miedo, amigo? Tu perro se ve listo para atacar. ¿Qué vas a hacer cuando la situación se torne seria? Las palabras salieron como un reto directo, y en ese preciso instante, la mirada de Atlas se volvió más fría, más decidida. Sin embargo, antes de que la tensión alcanzara su punto de ebullición, una voz femenina resonó con firmeza entre los murmullos de la multitud. Una mujer de mediana edad, que hasta entonces había permanecido en silencio en una mesa cercana, se levantó de golpe y dijo: «Basta ya. No toleraré que se provoque violencia en este lugar». Su tono era autoritario, y la mirada severa que dirigió hacia los motociclistas hizo que incluso Ricardo titubease por un momento. Los clientes, que habían estado grabando la escena, intercambiaron miradas de alivio, aunque la tensión seguía palpándose en cada rincón de la acera. Ricardo, sintiéndose desafiado, lanzó una carcajada nerviosa y trató de disfrazar su incomodidad con un comentario: «Vamos, no es para tanto. Solo estamos bromeando». Pero la atmósfera había cambiado. Los gestos de Atlas se volvían cada vez más rígidos y su gruñido se hacía más profundo, como un recordatorio vivo de que había líneas que no se debían cruzar. La confrontación alcanzó un clímax inesperado cuando, en un acto impulsivo, Víctor se lanzó hacia una de las sillas que había sido empujada anteriormente, y sin mediar palabra, la arrojó con fuerza hacia Atlas. La silla chocó contra el suelo y rodó, pero lo que más sorprendió a todos fue la reacción del perro, que en lugar de lanzarse al ataque de forma descontrolada, se movió con precisión casi militar, esquivando el objeto con una agilidad impresionante. Su acción fue tan rápida y calculada que parecía sacada de un entrenamiento de élite. El impacto emocional en la multitud fue inmediato. Algunos aplaudían en silencio, mientras otros contuvieron el aliento ante la evidencia del potencial letal de Atlas. Andrés, con el corazón encogido y la mente en alerta, se volvió hacia el agresor, tratando de comprender la magnitud de la situación. «No quiero problemas, solo busco mi tranquilidad», dijo con voz entrecortada, sin poder ocultar la tensión que recorría su cuerpo. Pero Ricardo, sintiéndose humillado y con el orgullo herido, dio un paso adelante, y en un gesto que parecía desafiar a la misma autoridad, se plantó frente a Andrés y replicó: «Si crees que te vas a librar sin pagar por lo que has permitido, te equivocas. Tu perro no es un juguete para que lo provoquemos». La mirada de Ricardo se transformó en una mezcla de desafío y furia contenida. Atlas, al notar el cambio en la actitud de su dueño y la escalada de la provocación, dejó escapar un ladrido firme que resonó en la calle. Los murmullos en la cafetería se intensificaron y algunos clientes, con gesto preocupado, comenzaron a llamar la atención del camarero. La situación había pasado de ser una simple burla a convertirse en un enfrentamiento donde el peligro era inminente. En ese preciso momento, un hombre mayor, que había estado observando la escena desde una esquina, se acercó a la mesa de Andrés y dijo con voz profunda: «Esta locura no conduce a nada bueno. Es mejor que se calmen antes de que algo realmente malo suceda». Sus palabras parecían intentar poner orden en el caos, pero el ambiente ya estaba cargado de una tensión que parecía explotar en cualquier segundo. Ricardo, sintiéndose acorralado por la intervención del hombre mayor y por el creciente descontento de la multitud, soltó una risa forzada y dijo: «No vine a causar problemas. Solo busco un poco de diversión, algo para romper la monotonía». Sin embargo, su tono traicionaba la amargura de un hombre que se creía invulnerable y que no estaba dispuesto a aceptar una reprimenda. Samuel y Víctor, aunque dudosos, parecían seguir la corriente del líder, sin atreverse a cuestionar abiertamente su proceder. Mientras tanto, Atlas mantenía su posición firme frente a la amenaza, sus sentidos agudizados a cada movimiento. La esencia del perro protector se manifestaba en cada músculo, y su presencia era un recordatorio de que detrás de su apariencia dócil se escondía el alma de un guerrero. Andrés, que había vivido suficientes dificultades en su vida, sabía que Atlas era su refugio y su escudo. Con una mezcla de gratitud y preocupación, acarició la cabeza de su compañero canino, tratando de transmitirle calma en medio del caos.
El intercambio de palabras se tornó en un tenso diálogo silencioso, donde cada pausa estaba cargada de significado. La multitud, ahora en total silencio, esperaba expectante el desenlace de lo que parecía ser un conflicto inevitable. Fue en ese preciso instante que la tensión dio un giro inesperado. Mientras Ricardo se volvía nuevamente hacia Andrés, con la intención de provocar una reacción, Víctor, en un arranque de imprudencia, corrió hacia una mesa cercana y con un movimiento brusco, derribó un recipiente de agua que se precipitó hacia Atlas. El impacto del agua fría contra el lomo del perro fue el detonante que hizo que Atlas reaccionara con una determinación sobrehumana. Con un movimiento tan rápido como el relámpago, el perro se lanzó hacia Víctor, no con la intención de atacar de forma ciega, sino para hacer entender, de la manera más clara posible, que cada provocación tenía un límite. El rugido de Atlas fue ensordecedor, y por un breve instante, el mundo pareció detenerse. Los motociclistas se quedaron helados, y Andrés sintió un nudo en el estómago, sabiendo que lo que estaba por ocurrir podría cambiarlo todo. Víctor retrocedió sin poder creer lo que acababa de suceder. Ricardo, con la furia a flor de piel, gritó: «¡Basta ya, maldito perro! No te creas que con ese espectáculo vas a asustarnos». Sus palabras retumbaron en el ambiente, pero la reacción de Atlas no se hizo esperar. Con la precisión de un guerrero entrenado, el perro se interpuso entre Ricardo y Andrés, haciendo que el líder de los motociclistas diera un paso atrás, con la mirada llena de incertidumbre y rabia contenida. La atmósfera en la acera se había transformado por completo. Los murmullos se convirtieron en gritos y exclamaciones. Algunos clientes salían del establecimiento para presenciar de cerca el inminente enfrentamiento. Un hombre joven, evidentemente con inclinaciones hacia la justicia, se plantó junto a Andrés y dijo en tono decidido: «No vamos a permitir que esto se salga de control. La violencia no es la solución». Sus palabras, aunque simples, parecían resonar en el alma de aquellos que aún buscaban mantener la calma. Andrés, sintiendo la creciente adrenalina y la carga emocional de la situación, se levantó lentamente de su asiento. Con voz temblorosa pero firme, replicó: «No deseo problemas, pero mi compañero merece respeto. No permitiré que nadie lo trate como si fuera un objeto de burla». Su declaración, aunque contenida, fue suficiente para que la multitud comprendiera que lo que se había iniciado no podía detenerse sin consecuencias. Ricardo, cada vez más acorralado y con la rabia convirtiéndose en desesperación, dio un paso hacia adelante, y en un último intento de humillar a Andrés, se inclinó para susurrar con voz áspera: «Tal vez deberías aprender a ver más allá de lo que tus ojos no pueden alcanzar. Este perro puede hacer mucho más que protegerte». Sin embargo, antes de que sus palabras pudieran hacerse eco, Atlas emitió un gruñido tan potente que parecía sacudir el aire mismo. La respuesta fue inmediata. Víctor dio un resoplido de frustración, y Samuel se apartó ligeramente, como si entendiera que se había cruzado una línea invisible. En ese preciso instante, la situación dio un giro radical. Una mujer joven, de mirada decidida y con la determinación escrita en su rostro, se acercó a la escena. Con voz suave pero firme, dijo: «Esta situación ya ha ido demasiado lejos. No permitiré que se siga faltando al respeto a este hombre ni a su perro». Sus palabras, impregnadas de una autoridad serena, lograron que incluso Ricardo vacilara por un instante. La tensión en la calle parecía ceder ligeramente, aunque el ambiente seguía cargado de una electricidad casi palpable. Andrés, aprovechando la pausa, tomó la palabra y explicó con calma: «No busco enfrentamientos, pero mi compañero Atlas es más que un simple perro. Él es mi protector, y aunque mis ojos no puedan ver, mi corazón siente su fuerza. No voy a tolerar que se le falte al respeto». Su voz, aunque suave, estaba impregnada de una convicción que hizo que muchos presentes asintieran en silencio, reconociendo la profunda conexión entre el hombre y su can. La escena en la acera se transformó en un espectáculo en el que cada detalle contaba una historia de honor, dignidad y la lucha por la justicia. Los motociclistas, que antes habían irrumpido en la tranquilidad de la mañana con aires de superioridad, ahora se encontraban en una encrucijada. Ricardo, con el rostro ensombrecido por la furia y la vergüenza, parecía no saber si continuar con su broma o retirarse.
La mirada fija de Atlas, el eco del gruñido y la determinación en la voz de Andrés crearon un ambiente en el que la violencia podía estallar en cualquier instante. De repente, la tensión se multiplicó cuando, en medio del intercambio, se escuchó el sonido inconfundible de sirenas a lo lejos. Alguien había llamado a la policía. Los motociclistas se miraron entre sí, y la seguridad aparente de Ricardo se desvaneció en un instante. La multitud, que hasta entonces había permanecido en un tenso silencio, comenzó a aplaudir discretamente la intervención de la autoridad. Ricardo, incapaz de mantener la compostura, retrocedió unos pasos y murmuró entre dientes que no había sido su intención causar un alboroto. Mientras las sirenas se acercaban, la atmósfera en la calle se volvió casi irreal, como si el tiempo se hubiera detenido. Andrés, con la voz llena de determinación, se dirigió a sus agresores. Espero que este incidente les haga reflexionar sobre sus acciones. No todo se puede resolver con burlas y provocaciones. Sus palabras parecían flotar en el aire, impregnadas de una sabiduría que solo se forja en la adversidad. Atlas, por su parte, se mantenía firme junto a su dueño, sus ojos fijos en Ricardo y su grupo, dejando claro que, en ese instante, él era el verdadero guardián. La policía llegó poco después, y tras una breve pero intensa intervención, los motociclistas fueron reprendidos y obligados a retirarse. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La imagen de un hombre ciego defendido por un perro de aspecto imponente y lleno de determinación se quedaría grabada en la memoria de quienes presenciaron aquella confrontación. Los testimonios de los presentes hablaban de una lección sobre el valor, el respeto y la fuerza que surge de la unión entre un hombre y su compañero fiel. Con el conflicto aparentemente resuelto, Andrés y Atlas abandonaron la cafetería en silencio. Sin embargo, la inquietud se había instalado en el corazón de ambos. Mientras caminaban por las calles empedradas de Sevilla, el eco de las palabras de Ricardo y la violencia latente en cada gesto seguían rondando la mente de Andrés. Atlas, a pesar de haber cumplido su deber en la acera, no dejaba de mirar a su alrededor con cautela. El recuerdo de la alteración, la amenaza velada y el temor de que la situación pudiera repetirse se mezclaban con la frustración de haber sido testigos de un acto de arrogancia y violencia sin sentido. Al llegar a su modesto apartamento, situado en un barrio antiguo donde cada callejón contaba historias de épocas pasadas, Andrés sintió un alivio momentáneo al dejar atrás el tumulto de la mañana. Sin embargo, esa calma era solo superficial, pues el ambiente seguía impregnado de un presagio inquietante. Atlas se movía con cautela por el vestíbulo, deteniéndose en cada sombra, como si estuviera tratando de descifrar algún mensaje oculto en el silencio de la noche. Andrés, a pesar de su ceguera, percibía la tensión en el aire y se sentía obligado a prepararse para cualquier eventualidad. Mientras se sentaba en su pequeño salón, la mente de Andrés repasaba cada detalle del incidente. Recordó la forma en que Ricardo había desafiado su dignidad, la manera en que Atlas había reaccionado con instinto feroz y la conmoción que se apoderó de los presentes. Con cada recuerdo, una mezcla de tristeza y determinación invadía su interior. El hombre ciego sabía que, aunque no podía ver, su capacidad para sentir la verdad en el alma de las personas y en la lealtad de su perro era inquebrantable. El silencio de la noche se vio interrumpido por un leve golpeteo en la puerta principal. Andrés, con el corazón acelerado, se levantó lentamente. Atlas, que había permanecido en pie junto a la puerta, dejó escapar un murmullo de advertencia. Con cautela, Andrés se acercó al umbral y preguntó con voz temblorosa: ¿Quién anda ahí? No hubo respuesta inmediata, solo el eco de sus propias palabras y el latido agitado de su corazón. De pronto, la puerta volvió a sonar, esta vez con una insistencia que ponía de manifiesto la presencia de alguien al otro lado. El ambiente en el apartamento se volvió denso y cada sombra parecía esconder un peligro inminente. Andrés, a pesar del temor, reunió el valor que lo caracterizaba y con voz firme, exigió: «Identifíquese, por favor. No espero visitas a estas horas sin previo aviso». La respuesta fue un murmullo indistinto, seguido por el sonido de pasos que se alejaban. Atlas, sin bajar la guardia, se posicionó frente a la puerta, sus sentidos alerta ante cualquier movimiento sospechoso. La incertidumbre se apoderó de la escena, y la noche,
que hasta ese momento había ofrecido una calma aparente, se transformó en una vigilia cargada de presagios oscuros. Andrés decidió no abrir la puerta de inmediato, y en lugar de ello, se dirigió a su teléfono para marcar el número de emergencias. Con manos temblorosas, explicó la situación a un operador que, con voz serena, aseguró enviar ayuda lo antes posible. Mientras esperaba la llegada de las autoridades, el ambiente se impregnó de una mezcla de ansiedad y resignación. Cada segundo parecía eterno y el único consuelo lo brindaba la presencia constante de Atlas, cuyo silencio y mirada vigilante transmitían una determinación inquebrantable. La espera se alargó, y cada sonido en el exterior parecía intensificar la sensación de peligro. Los golpes en la puerta cesaron, pero el eco de aquellos pasos persistía en la mente de Andrés. Finalmente, tras unos minutos que parecieron una eternidad, se escuchó el sonido de sirenas a lo lejos. La policía, alertada por la llamada, se acercaba al edificio. La tensión, aunque aún palpable, comenzó a disiparse ligeramente al saber que la ayuda estaba en camino. Los oficiales llegaron y se encargaron de revisar cada entrada del apartamento. Aunque no encontraron rastro del intruso, dejaron una advertencia en el ambiente. Algo o alguien había intentado perturbar la paz de aquel hogar. Andrés, con la voz baja y cargada de cansancio, agradeció a los agentes mientras Atlas seguía de cerca, asegurándose de que ningún peligro adicional se aproximara. Los policías se retiraron dejando tras de sí una sensación agridulce de seguridad temporal, pero el miedo de lo desconocido persistía en el aire. Durante las siguientes horas, la noche en Sevilla se vistió de un silencio inquietante. Andrés permaneció en vela, sintiendo cada vibración del piso, cada sonido que emergía de la oscuridad. Atlas se mantuvo junto a la puerta, con los ojos fijos en la penumbra, como si supiera que la amenaza aún acechaba. En medio de esa vigilia, el hombre ciego recordó las palabras que había pronunciado aquella mañana en la acera, y comprendió que la lección de respeto y dignidad no podía ser borrada tan fácilmente por el paso del tiempo. Los primeros rayos del alba comenzaron a filtrarse por las rendijas de la ventana, y con ellos, una sensación de alivio se coló en el apartamento. La noche había pasado, dejando tras de sí cicatrices emocionales y la certeza de que la violencia, aunque contenida en aquel instante, había dejado una marca imborrable en el alma de Andrés. Atlas, exhausto pero siempre alerta, se acomodó a los pies de su dueño, mientras éste, con voz melancólica, murmuraba: «Gracias por estar siempre aquí, amigo. Sin ti, no sé cómo habría enfrentado tanto». El recuerdo de aquella noche se grabó en la memoria de Andrés de forma indeleble. Cada vez que la brisa nocturna se colaba por la ventana o el murmullo de la ciudad se hacía más presente, él recordaba el rugido de Atlas, la mirada desafiante del perro y la sensación de que, en un mundo donde la violencia y el desprecio podían irrumpir en cualquier momento, la lealtad y el respeto eran los únicos escudos verdaderos. La experiencia no solo había fortalecido la relación entre el hombre ciego y su guardián, sino que también había encendido en Andrés un fuego interior para luchar contra la indiferencia y la arrogancia de aquellos que se creían superiores. Pasaron los días, y aunque la vida en Sevilla continuó con su ritmo habitual, el incidente dejó una huella en la comunidad. Los vecinos hablaban en voz baja sobre el valor de Atlas y la dignidad de Andrés, y en cada esquina se podía sentir el eco de un mensaje: la verdadera fuerza reside en la unión y en el respeto por el prójimo. A pesar de que la sombra de aquel suceso amenazaba con reaparecer en cualquier momento, la experiencia sirvió de lección para muchos, recordándoles que no se debe subestimar la determinación de aquellos que han sido forjados en el crisol de la adversidad. Una tarde, mientras Andrés paseaba por una de las calles empedradas cercanas a su barrio, sintió el familiar tirón de la correa en su mano. Atlas caminaba a su lado con la misma postura de alerta, escudriñando cada rincón con su inquebrantable instinto protector. La luz dorada del atardecer bañaba la ciudad, pero en el rostro de Andrés se leía una mezcla de serenidad y cautela. Cada paso lo acercaba a una rutina que, aunque marcada por el dolor y la incertidumbre, también estaba impregnada de una nueva determinación. Con voz pausada, Andrés murmuró para sí mismo: «Hoy, como cada día, seguiré adelante, porque sé que mientras tenga a Atlas a mi lado, no hay obstáculo insuperable». Sin embargo, la calma era efímera. Durante la siguiente semana,
Comenzaron a circular rumores de que el grupo de motociclistas no había olvidado aquella humillación. Se decía en voz baja en bares y en las esquinas, y el nombre de Ricardo Molina resurgía con connotaciones de venganza. Aunque muchos intentaban restar importancia al incidente, otros advertían que aquellos que se dedicaban a sembrar la violencia y la burla podían regresar en el momento menos esperado para ajustar cuentas. Una tarde, mientras Andrés se encontraba en el parque disfrutando del aire fresco y del murmullo de la naturaleza, un hombre encapuchado se le acercó de manera sigilosa. Sin mediar palabra, se situó a una distancia prudente y observó detenidamente tanto a Andrés como a Atlas. El ambiente, que hasta ese instante había sido apacible, se llenó de una inquietud sutil, como si una fuerza oculta estuviera a punto de manifestarse. El hombre encapuchado desapareció entre la multitud sin que nadie notara su presencia, pero la semilla de la sospecha ya había sido plantada en el corazón del hombre ciego. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeños incidentes, miradas sospechosas en la calle, ruidos inusuales en el edificio de Andrés y mensajes crípticos que circulaban entre algunos conocidos del barrio. La sensación de amenaza se volvió casi constante, y aunque el miedo no llegaba a paralizarlo, sí impulsaba a Andrés a reforzar la seguridad de su hogar y a mantener a Atlas en constante alerta. Cada noche, al cerrar la puerta, el hombre ciego se detenía un instante para recordar la lección de aquel fatídico día en la cafetería, y en el silencio de la oscuridad, prometía no permitir que el desprecio y la arrogancia se repitieran. Atlas, por su parte, parecía haber heredado la inquietud de su dueño y respondía a cada sombra con una mirada penetrante. Su instinto, afilado por años de entrenamiento, le decía que el peligro aún rondaba en la periferia de la tranquilidad aparente. La conexión entre Andrés y Atlas se fortalecía a cada desafío, y aunque la incertidumbre era una constante, ambos sabían que juntos podían enfrentar lo que viniera. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas y el viento susurraba secretos en los rincones del apartamento, Andrés se despertó sobresaltado por un ruido en el pasillo. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó su bastón y se dirigió hacia la puerta principal. Atlas se puso en posición, sus ojos fijos en la penumbra del corredor. Al abrir la puerta, no encontró a nadie, pero sí notó un sobrepequeño depositado en el felpudo. Al recogerlo, Andrés descubrió que en su interior había una simple hoja de papel con una inscripción en tinta negra: La venganza no duerme. Esté preparado. La advertencia heló la sangre de Andrés, y a pesar de su calma habitual, un escalofrío recorrió su espalda. Con manos firmes pero temblorosas, guardó el mensaje y se dirigió a cerrar la puerta, consciente de que aquella noche era solo el preludio de algo mucho más siniestro. Las siguientes semanas estuvieron marcadas por una serie de eventos que parecían sacados de una pesadilla. Vecinos aseguraban haber visto a figuras encapuchadas merodeando por las calles, y en varias ocasiones se escucharon ruidos extraños en el edificio de Andrés. Sin embargo, a pesar de los temores y la incertidumbre, el hombre ciego y su leal Atlas se mantenían firmes, decididos a no ceder ante la intimidación. Andrés, con la madurez que le daba el haber enfrentado tantas adversidades, comenzó a documentar cada incidente en un cuaderno, con la esperanza de reunir pruebas que pudieran, algún día, servir para hacer justicia. Una tarde lluviosa, cuando las nubes oscurecían el cielo y las calles se llenaban de charcos reflectantes, Andrés salió a caminar acompañado de Atlas. El ambiente estaba impregnado de melancolía, y el murmullo constante de la lluvia parecía contar historias de viejas rencillas y de venganzas largamente esperadas. En un rincón poco transitado, un grafito en la pared anunciaba en letras garabateadas: El pasado regresa para ajustar cuentas. Esa simple frase hizo que el corazón de Andrés se acelerara, recordándole que la amenaza nunca se había disipado por completo. Mientras avanzaba con pasos cautelosos, sentía la mirada incesante de Atlas, como si el perro pudiera ver lo que sus ojos no alcanzaban a percibir. El clímax de aquella espiral de tensión se presentó una noche en que el cielo se mostró encapotado y la ciudad parecía sumida en un sueño inquieto. Mientras Andrés se encontraba en su modesto salón, intentando conciliar el sueño a pesar de los ruidos del exterior, escuchó un golpe sordo en la puerta trasera. Atlas se levantó de inmediato, adoptando una postura de defensa que transmitía una advertencia silenciosa. Con la voz controlada pero llena de determinación,
Andrés se levantó y se acercó a la puerta, abriéndola con cautela. Frente a él se encontraba un hombre de mirada fría y rostro inexpresivo, que alzó la mano en un gesto casi imperceptible para saludar. Sin embargo, en sus ojos se leía una amenaza velada, un recordatorio de que la venganza podía llegar en el momento menos esperado. El desconocido, con voz medida y casi monótona, dijo: «Soy un mensajero. Tu pasado, y el de aquellos que se creen intocables, siempre encuentra la manera de alcanzarte». Sus palabras fueron tan enigmáticas como perturbadoras. Andrés, sin perder la compostura, replicó: «No tengo pasado que me persiga. Solo busco la paz para mí y para Atlas». El silencio se adueñó del instante, roto únicamente por el golpeteo de la lluvia sobre el techo. El mensajero se despidió sin una palabra adicional y desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí una sensación de amenaza inminente. El impacto de aquel encuentro se hizo sentir en los días siguientes. Cada vez que Andrés salía de su casa, el presentimiento de ser observado lo acompañaba. Atlas parecía captar la inquietud y respondía con una vigilancia extrema, haciendo que el vínculo entre ambos se fortaleciera aún más. La vida cotidiana se transformó en una lucha constante contra el miedo, pero también en una oportunidad para reafirmar la dignidad y la fuerza interior. Andrés se negó a ser víctima, y con la ayuda de Atlas, comenzó a planificar cómo protegerse de aquella amenaza que se cernía como una sombra perpetua. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte y la ciudad despertaba lentamente, Andrés se encontró con un grupo de vecinos que compartían inquietudes similares. Entre ellos había personas que habían sido objeto de agresiones, mensajes amenazantes o simples actos de vandalismo. Con el ánimo de crear una red de apoyo y de no dejarse amedrentar por la oscuridad de la venganza, decidieron organizarse y comunicarse de manera regular. Las reuniones en el centro comunitario se convirtieron en un espacio para compartir experiencias y estrategias, y en cada encuentro se reafirmaba la idea de que la solidaridad era el mejor antídoto contra el miedo. A pesar de estos esfuerzos, la amenaza no desaparecía por completo. Una noche, mientras las estrellas se asomaban tímidamente entre las nubes y la ciudad parecía envuelta en un manto de incertidumbre, el sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo del edificio. Atlas, instintivamente, se posicionó junto a la puerta del ascensor, con la mirada fija en la oscuridad. Andrés, ya acostumbrado a esos momentos de tensión, tomó aire profundo y se preparó para lo que pudiera suceder. Los pasos se detuvieron frente a la puerta, y en un instante que pareció eterno, se oyó una voz baja y cargada de resentimiento: «No se puede huir de lo que uno es». El mensaje era claro y, al mismo tiempo, inquietante. No era la primera vez que se insinuaba que la venganza no descansaría hasta saldar cuentas. Las autoridades locales, alertadas por el creciente clima de inseguridad, intensificaron las patrullas en la zona. Sin embargo, aquellos que buscaban venganza parecían moverse entre las sombras, esquivando la justicia con astucia. Andrés, aunque agotado por la sucesión de eventos, se negó a dejar que el miedo dictara su vida. Con la determinación que solo se forja en la adversidad, reafirmó su compromiso con la verdad y la dignidad, sabiendo que mientras él y Atlas permanecieran unidos, cualquier amenaza podría ser enfrentada. Los días se sucedieron, y a pesar de los intentos por recuperar una aparente normalidad, el eco de la venganza seguía latente. Una tarde, mientras Andrés se encontraba en el parque junto a Atlas, un automóvil se detuvo bruscamente cerca de ellos. Del vehículo descendió un hombre que, con voz temblorosa, dejó entrever una historia de rencor y desilusión. Contó que había sido testigo de la humillación de Ricardo Molina en aquella mañana fatídica y que, desde entonces, se había comprometido a ajustar cuentas en nombre de aquellos que habían sido humillados. La revelación estremeció a Andrés, quien comprendió que lo ocurrido era solo la punta del iceberg de un conflicto mucho mayor. La vida de Andrés y Atlas se convirtió en una constante lucha contra la sombra de un pasado que se negaba a ser olvidado. Cada día, cada paso, era un recordatorio de que la venganza podía acechar en los lugares más insospechados. Sin embargo, en medio de la adversidad, el vínculo inquebrantable entre el hombre ciego y su leal perro se mostraba como un faro de esperanza y resiliencia. La fuerza de Atlas no solo radicaba en sus habilidades como guardián,
sino en el amor incondicional que compartía con Andrés, un amor que ningún acto de desprecio o violencia podía romper. Al culminar esta historia, quiero invitarte a que, si has sentido la emoción y la intensidad de cada momento relatado, dejes tu valoración y tus comentarios a continuación. Tu opinión es fundamental para seguir creando narrativas que nos hagan reflexionar sobre el valor del respeto, la dignidad y la solidaridad. Agradezco de antemano el tiempo que dediques a compartir tu experiencia, y te animo a que invites a otros a leer esta historia para que, juntos, podamos construir un mundo donde la justicia y el honor prevalezcan. Esta es la crónica de un día en Sevilla que comenzó con la calma de una mañana perfecta y se transformó en una lección de vida. La historia de Andrés y Atlas es la historia de todos aquellos que, pese a las adversidades, se niegan a rendirse y encuentran en la lealtad y el valor una forma de enfrentar incluso las sombras más oscuras. Mientras el mundo a nuestro alrededor cambia y los desafíos se vuelven cada vez más complejos, recordemos que cada acto de valentía, cada gesto de protección, es un paso hacia la construcción de una sociedad más justa y humana. En cada mirada decidida, en cada gesto de protección, se esconde la promesa de un futuro en el que el respeto por la dignidad humana y la empatía sean los pilares fundamentales. La amenaza de la venganza, con sus sombras persistentes, puede intentar quebrantar el espíritu, pero la unión y la solidaridad se erigen como escudos que ningún adversario puede penetrar. Así, mientras las calles de Sevilla siguen siendo testigo de innumerables historias, la de Andrés y Atlas se destaca como un recordatorio vivo de que, en los momentos más oscuros, la luz del honor y la lealtad brilla con mayor intensidad. Queda en manos de cada uno de nosotros el decidir qué camino tomar, y la historia de este hombre ciego y su perro protector nos enseña que, a pesar de las adversidades, la verdadera fortaleza reside en la unión de corazones valientes. Si esta narración te ha conmovido o te ha hecho reflexionar sobre el valor del respeto y la importancia de la lealtad, te invito a dejar tu valoración y a compartir tus impresiones en los comentarios. Tu apoyo y tus palabras son la energía que impulsa a seguir contando historias llenas de pasión, tensión y, sobre todo, humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emociones, desafíos y enseñanzas. Recuerda que cada palabra, cada silencio y cada mirada pueden ser el inicio de una transformación que impacte no solo en nuestras vidas, sino en la de todos aquellos que nos rodean. No olvides dejarnos tu valoración y tus comentarios, y compártelo con quienes creas que necesitan conocer la fuerza inquebrantable de un guardián leal. Espero que hayas disfrutado de esta historia tanto como nosotros disfrutamos contándola. La lucha por la dignidad y el honor nunca termina, y mientras haya corazones valientes dispuestos a enfrentar la oscuridad, siempre habrá un rayo de luz capaz de disiparla. Vive con pasión, defiende tus principios y nunca olvides que, en medio de la adversidad, la verdadera fuerza se encuentra en la unión de aquellos que se aman y se respetan. Tu voz, tu valoración y tus comentarios son esenciales para seguir inspirando a otros a luchar por un mundo mejor. Gracias por leernos y hasta la próxima.